Nosotros hemos hecho la experiencia de escuchar muchas veces la palabra de Dios. Es probable que muchos de ustedes también tengan el sano ejercicio de leerla en casa con detenimiento, para escrutarla, para escudriñarla, para extraer de ella todas sus enseñanzas y todo el camino para la santidad de la salvación. Seguramente se han encontrado con muchos textos de la palabra de Dios que son muy agradables, que son muy consoladores, textos que se convierten para la vida como una especie de arequipe, de postre, de flan, de esa cosa dulce que nosotros comemos después de almorzar, después de cenar. Ciertamente, al paladar la palabra de Dios suele ser muy agradable, es decir, en un principio, la palabra de Dios uno dice es una maravilla. Pero una cosa es gustar la palabra de Dios en el paladar y otra cosa muy distinta es digerirla. Todo mundo puede gustar la palabra de Dios, pero no todo mundo la digiere. Porque digerir la palabra de Dios requiere de un proceso largo, muchas veces amargo, muchas veces doloroso. Porque una cosa es que a nosotros nos guste la conversión, que queramos la conversión, y otra cosa es convertirnos. Es decir, el deseo sí lo tenemos, yo creo que sí, yo tengo el deseo, pero es que hay momentos en los cuales uno siente que la conversión es muy cuellona, que eso se le pone a uno la vida patas arriba. Porque la conversión exige desacomodarse uno, la conversión exige sacrificarse, la conversión exige renuncia, la conversión exige enderezar conductas. Imagínense ustedes, si uno estaba acostumbrado a ciertas conductas durante muchos años, dejarlas, eso no es tan fácil. Por eso una cosa es lo que está en el paladar y otra cosa muy distinta a lo que está en el estómago. Ustedes saben que hay medicamentos, especialmente los jarabes, que tienen que ser disfrazados para uno poderlos tomar. Yo creo que ya no es tan común, seguramente que sí existe, pero ya no es tan común encontrar esos jarabes antiguos. Recuerden ustedes emulsión de Scott, cómo era cuando salió, que eso sabía asqueroso. A emulsión de Scott, yo no sé si ese producto exista todavía, tuvieron que disfrazarle el sabor, ponerle que de cereza, que de fresa, para poderlo hacer digerible. Porque las medicinas tuvieron necesidad de cambiarle un poquitico el sabor para que fueran dulces al paladar. Y ya después en el estómago, cuando cayera, pues hacía el efecto, pero ya estaba en el estómago. Y ahí en el estómago, cuando se absorbía a través de las paredes y todo ese cuento que los médicos saben, empieza a hacer su efecto curativo. Con la palabra de Dios pasa eso. Y por eso el evangelista San Juan, en su visión, que narra hoy en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, dice que también hubo una visión que para él fue muy importante, y es que escuchó una voz del cielo que le decía estas palabras: ve a tomar el libro abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. El libro abierto. Y dice que me acerqué al ángel, le pedí que me diera el libro. El ángel me dijo: toma, devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es dulce como la miel la palabra de Dios, porque en un principio gusta mucho, es muy agradable. Por eso estamos aquí, porque usted siente que de alguna manera la palabra de Dios le agrada, le gusta escucharla. Si usted todos los días escuchara de la palabra de Dios una palabra que lo cuestiona, que le da palo, que le amarga la vida, que lo entristece, usted dice: pero ¿para qué voy a ir yo allá si lo único que me sirve la palabra de Dios es para amargarme la vida y para destruírmela? Pero no, el ejercicio de la escucha de la palabra de Dios es porque resulta muy agradable. Pero a usted le puede gustar mucho la palabra de Dios, pero hay cosas que cuando uno se las desmenuza, usted dice: esto es difícil de digerir. Agradable sí es,
pero es difícil de digerir. Por eso cuando Jesús enseñaba, hasta los mismos apóstoles llegaban a cuestionar ciertas enseñanzas y le decían a él, pero esto ¿quién lo puede vivir? Esto que tú enseñas es muy difícil, esto que tú enseñas es muy complicado. Porque la palabra de Dios produce un efecto distinto en el raciocinio que en la voluntad. Esas que son facultades humanas, el raciocinio y la voluntad, la palabra de Dios tiene un efecto diferente. En el raciocinio agrada y en la voluntad desagrada. Porque una cosa es escucharla y que nos guste, y otra cosa es vaya y póngala en práctica, a ver cómo le va. Y ahí es donde uno descubre que no es tan sencillo, que sí, de gustarme sí me gusta, pero sencillo vivirla no es sencillo. ¿A quién no le gusta eso de amar al prójimo? Todos nosotros en la cabeza lo entendemos, ¿o no? No desearemos eso en nuestra vida. No desearemos nunca tener sentimientos de odio y de rencor contra alguien. Todos nosotros sabemos lo que pesa un sentimiento de odio y quisiéramos desterrarlo. Entonces uno dice, sí, a mí sí me gustaría amar a mi prójimo, y a mí sí me gustaría ser mucho más paciente, y a mí sí me gustaría no enojarme. Claro, es que ahí es donde es dulce al paladar, porque en la cabeza, cuando uno lo entiende, uno dice, sí, esto es verdad. Pero cuando uno se va a poner a la tarea de ponerla en práctica, uno dice, esto es muy complicado, y ahí es donde uno se le amarga la palabra de Dios en el vientre, como dice el libro del Apocalipsis. Pero el hecho de que amargue en el vientre no significa que no sea necesario lograr que ella surge el efecto. Vuelvo al ejemplo de la medicina. La medicina, hay medicinas que cuando caen en el vientre producen un efecto. Hay gente que toma medicación que le produce gastritis, entonces los médicos tienen que buscar otra cosa para contrarrestar la gastritis. Y dice, sí, yo la tomo, es dulce, pero me da gastritis. Pero es que esa consecuencia secundaria busca un efecto primario, que es poder curar la enfermedad inicial sobre la cual se está tratando. Porque la palabra de Dios es también curativa. La palabra de Dios no es simplemente instructiva, como para enseñarnos cosas, como para que uno aprenda cosas. No, la palabra de Dios también es curativa, y la palabra de Dios va allá donde uno lo necesita. Apunta directamente a la enfermedad que uno tiene y que a veces uno desconoce. Porque si la enfermedad nuestra es de un vacío afectivo, busca la palabra de Dios llenar ese vacío afectivo. Si lo que hay en nosotros es un desorden de carácter emocional o sexual, la palabra de Dios busca sanar ese desorden. Entonces fíjense, es una por otra. Pero no puede uno simplemente rechazar la medicina porque es que, no es que me causa este efecto. Acuérdense cuando nos vacunábamos contra el COVID, los efectos secundarios que tenían esas ampollas, esas vacunas. Qué dolor de cabeza, qué fiebre, qué escalofrío, que parecía uno que tuviera COVID. Y uno se aguantaba el varillazo de los 3-4 días de fiebre con tal de evitar una enfermedad que podía llevarlo a uno a la muerte. Así es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios no es simplemente compresas de agua para bajar la fiebre, o cataplasmas, o analgésicos. La palabra de Dios no busca simplemente ser un analgésico, calmar el dolor, sino erradicar de raíz el origen del dolor. Y no busca simplemente bajar la fiebre, que la fiebre es un síntoma. Busca ir directamente a la infección que produce la fiebre.
Entonces nosotros no podemos simplemente buscar en la palabra de Dios un efecto paliativo. No, es un efecto curativo, que vaya directamente a la enfermedad. Y hay que aguantar el varillazo, de que sea agradable al paladar y que sea amarga al estómago. Si algún día la palabra de Dios a usted en el estómago se le vuelve amarga, usted diga, esto va por buen camino. Pero si usted la palabra de Dios todos los días, supongamos que le gusta el chocolate o el arequipe, si todos los días le parece chocolate y arequipe, y es capaz hasta de comerse un tarro completo de arequipe porque le encanta, usted diga, epa, si esto siempre es agradable, significa que hay algo que está mal. No está haciendo efecto en mi vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.